Bienvenidos al Bibliófilo. Como parte de un intermedio a la lectura que vengo realizando del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, quise adentrarme en el mundo de la caballería y por tanto realicé la lectura del cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Y en esta presentación voy a hablarles de cómo encuentro aquí la semilla de inspiración para Miguel de Cervantes Saavedra y también algunos aspectos curiosos de la caballería. Acompáñenme. El cuento del Grial es la narración de las aventuras de Percival, quien hace parte del séquito del caballero Rey Arturo. Y nos va a contar de varias de sus aventuras y a primera vista a mí me parecieron más bien aventuras sin hilaturas, porque van pasando muchas cosas, todas muy diferentes. Sin embargo, encuentro que la obra resulta muy interesante porque a lo largo de todas las aventuras nos va a representar la gran imaginación que había en la época. No puedo criticar estas obras porque todavía en la actualidad encontramos que el ser humano es muy amante de las aventuras, muy amante de la imaginación. Y aquí se nos presenta bastante imaginación. Incluso en la actualidad, en la serie de Juego de Tronos, creo que se encuentran varias de las escenas aquí narradas. Principalmente una, la más escandalosa, que veremos acá. Escucha bien y oirás la historia. Fue hace tiempo. Yo había ido al bosque dejando en un pabellón a esta doncella que era lo único que yo amaba, hasta que por ventura vino a ocurrir que apareció un muchacho galés. No sé quién era ni a dónde iba, pero tanto hizo que la besó por fuerza, según me confesó ella. Y aquí nos va a narrar todo el detalle de los hechos donde Percival se aprovecha de esta mujer. Y más adelante el castigo. Dice así: luego ahora mi amiga recibe salario tan cortés como tiene merecido. Quien comete una locura, que la pague, y así se guarde de reincidir. En verdad, mucho me pesó cuando volví y lo supe, y entonces juré, y mi razón tenía, que desde ese momento no comería avena a su palafrén, ni sería sangrado ni errado de nuevo. Ni ella tendría más cota ni manto que los que llevaba puestos ese día, hasta que yo venciera, matara y cortara la cabeza al que la forzó. Y vamos a ver que en el desarrollo de la historia nos va a mostrar la escena que tanto se criticó en Juego de Tronos, donde esta doncella resulta desnuda, en harapos, recibiendo vejámenes de todo el pueblo, siendo humillada. Esta escena que vimos en Juego de Tronos y que tanto escándalo generó, se puede encontrar en su semilla en este cuento, en el cuento del Grial. Pero lo que principalmente quisiera destacar es la inspiración que creo que le dio a Miguel de Cervantes Saavedra para el Quijote. No solamente por el caballero, sino también por su caballo, por su jumento. Veámoslo acá. Ojalá fuera una mula el rocín que le habéis quitado al escudero. Sabed que lo desearía porque ello os daría aún más vergüenza. Mi señor Gauvain monta en el rocín trotón y ridículo, como que no puede hacer nada mejor. El rocín era una bestia muy fea, esquelético el cuello, abultada la cabeza, de largas y colgantes orejas, y con todos los achaques de la vejez, pues un belfo no encajaba con el otro. ¿Cómo no ver aquí esa inspiración para Cervantes? No solamente en la descripción y contextura de Rocinante, sino también en la vergüenza que se destaca aquí para el caballero, en la rebeldía que nos quiere presentar Cervantes, no solamente hablándonos del Quijote como un viejo, al contrario de las historias de los caballeros donde son jóvenes, también aquí nos va a presentar que lo que se veía como una vergüenza, que era este jumento tan mal habido, él lo va a presentar allí en su Quijote. Y va a ser motivo de rebeldía, el poder exaltar lo que en otros cuentos es una vergüenza. También quisiera destacar en las notas que nos presenta esta edición de Oveja Negra, donde se relata más apartes de los autores que completaron el cuento del Grial, pues Chrétien lo dejó inacabado, incompleto. Y nos habla así del papel tan importante de Merlín, que encuentro en una relación estrecha con todo el encantamiento que nos va a presentar Cervantes, con toda la magia,
como una justificación dentro de la misma historia y dentro de los mismos elementos que usa la caballería. Veámoslo acá. Todo caballero que ata su caballo a la columna y grita: ¿quién hay aquí?, a menos que no sea el mejor caballero del mundo, pierde la razón, por muy cuerdo y discreto que fuera antes. Esto no hizo más que hacerme pensar en si de pronto la locura que nos quería presentar Miguel de Cervantes Saavedra se podría justificar dentro de este castigo que Merlín otorga a los caballeros en volverlos locos. Es una justificación intrínseca dentro de las mismas historias de caballería que nos presenta Miguel de Cervantes Saavedra. Una justificación que hace que el Quijote sea todavía mejor, más profundo, muy conocedor de las obras que critica y parodia. Y es tan así que también nos va a presentar la simpleza de Sancho Panza. Aquí en este pasaje: hacéis muy mal burlándoos de este joven. Esto es una falta grave en un hombre noble, porque si el muchacho es simplón y si es un gentilhombre, puede ser que le venga de la educación o de que haya tenido un mal maestro. Destaco este pasaje porque me parece muy importante la obra de Miguel de Cervantes Saavedra al representarnos la simpleza de Sancho Panza. Aquí, en las obras de caballería, se nos presenta como un elemento más dentro del caballero, algo que le critican a un gentilhombre y se lo justifican ya sea por educación o por crianza. Pero destaco el pasaje porque me parece grandioso que Miguel de Cervantes Saavedra exalta tanto al escudero y su simpleza, que va a ser, insisto, una rebeldía contra las obras de caballería, al mostrar esa simpleza y exaltarla. La exalta porque el escudero también va a ser importante dentro de la obra de Cervantes, va a estar a la par que el caballero. Y su simpleza, en vez de ser burlada, él la va a exaltar como algo propio del pueblo, como algo de las masas, que en la dialéctica que veremos que va a desarrollar Cervantes es importante, porque es esa contraposición al idealismo del caballero Quijote. Por tanto, me parece interesante destacar este aparte. Y finalmente, también veo la influencia de este cuento en Miguel de Cervantes Saavedra en el uso del narrador. Me parece muy interesante la forma en que el narrador cobra gran importancia dentro de lo relatado, como acá. Bien sabría deciros cómo ocurrió todo si quisiera ponerme a ello, pero no quiero perder el tiempo, pues lo mismo vale una palabra que 20 para contarlo. Aquí insisto que es como una pequeña semilla donde el narrador también cobra importancia en decidir qué narra y qué no. Y como veremos en Miguel de Cervantes Saavedra, el narrador cobra aún más importancia y va a hacerlo partícipe desde distintas perspectivas y a varios niveles. Pero insisto que aquí hay como ese germen. Ahora bien, quisiera destacar otros hechos curiosos que encontré dentro de la obra y que me parecen muy relevantes dentro de la caballería. Por ejemplo, que en la época debieron ser estos cuentos ese mito del éxito con el cual se quiere ensalzar y animar a la población para que cumplan sus sueños, no solamente para dejar volar su imaginación y entretenerse, sino también como un derrotero, como algo que les enseña en que pueden ser mejores. Algo similar a lo que veíamos en el Gilgamesh, que con los cuentos épicos se logra modelar la cultura. Con este pasaje lo que quiero resaltar es cómo un muchacho casi sin saber nada se vuelve exitoso únicamente con desearlo y aventurarse a hacerse caballero andante. Veámoslo acá. Si alguien hubiera adiestrado y enseñado al muchacho en las armas, al menos para poder valerse un poco con el escudo y la lanza, sin duda alguna sería un buen caballero. Pero él no sabe ni poco ni mucho de armas ni de ningún otro asunto, y seguro que si se ve precisado no atinará ni a desenvainar la espada. Ahora va así armado sobre su caballo y encontrará algún vasallo que por apoderarse de su montura no dudará en tullirlo. Pronto lo habrá matado o lisiado, ya que no sabrá defenderse. Es tan bruto y simple que no tardará en caer derrotado. Y como les decía, se puede destacar aquí ese mito del éxito en donde el éxito no depende ni siquiera de la formación o de saber sobre la caballería, sino solamente con el deseo de lograrlo y tal vez sus antepasados, como se nos presenta acá. Pero asimismo resalto este pasaje porque muestra en cómo la locura
de Don Quijote de la Mancha no está injustificada. Era de forma similar como se desarrollaban los cuentos de caballería en la época, donde no era un prerequisito saber de la caballería para lanzarse a ella. También quisiera resaltar que me parecía que los caballeros eran muy religiosos y encuentro que este blasfema bastante. Y va pasando de ángeles y demonios como pasar del día a la noche. Los va alternando indiscriminadamente. El muchacho dice así cuando ve a un caballero: Muchacho, no tengáis miedo. No lo tengo, por el Salvador en quien creo, dice el doncel. ¿No sois vos Dios? No, a fe mía, responde el otro. ¿Quién sois pues? Caballero soy. Jamás conocí a caballero, dice el muchacho, ni vi ninguno, ni jamás oí hablar de ello, pero vos sois más bello que Dios. Y resalto aquí, pues, esa aparente locura que ya se veía, en donde fácilmente equiparaban a un caballero, a una persona, con Dios. Con la contradicción intrínseca que nos dice que cree mucho en el Salvador, e inmediatamente después lanza la blasfemia, comparándolo, diciéndole si es él el propio Dios. Esto me pareció muy curioso. Así como este otro pasaje, en donde normalmente se tiene a los caballeros por corteses, por discretos, por gentiles hombres. Pero aquí encuentro que más parece un niño encaprichado que hace su voluntad, más que un señor loable. Veámoslo acá. Al muchacho no le importa nada lo que el rey le cuenta y dice de su dolor y de su vergüenza. Y lo mismo le da su esposa. Hacedme caballero, señor rey, porque quiero irme, dice. Claros y rientes estaban los ojos en el rostro del muchacho salvaje. Nadie que le vea pensará que es sensato, pero todos los que le veían le consideraban hermoso y gentil. Y este pasaje me gusta porque en primera instancia nos muestra pues su capricho. Él quiere ser caballero y ya, sin importarle ni siquiera quién lo haga. Pero también me gusta porque muestra esa pizca de locura que después Cervantes magnificará en Don Quijote. Pero aquí también vemos que este muchachito es un loco que va y pide las cosas así, porque sí, y sin miramientos de nada. Sin ni siquiera respeto a la autoridad, su rey. Pero también tiene un tercer elemento que quiero destacar y es que nos habla de la belleza. Este muchacho se ve simpático, hermoso y gentil y por tanto se le perdonan esas locuras. Es algo de lo que he hablado ampliamente, en donde hay una particularidad que afecta a la ética y es justamente la estética. Porque vamos a juzgar las cosas dependiendo de su belleza. Eso me parece muy importante. También destaco que dentro de las batallas que se nos presentan, así como lo veíamos en Emilio Salgari, va a haber una lucha encarnizada y va a haber el tiempo suficiente para hacer una pausa, en donde el muchacho va a recoger las astillas de la espada. Esto me parece muy gracioso de encontrarlo. Dice así: Percival tiene apesadumbrado el corazón por su espada que le ha fallado. Al punto saca la que le perteneció al caballero Bermejo y se ensalzan de nuevo, porque estaban en batalla. Pero antes recoge todos los pedazos de la otra y los guarda en la vaina. Y me parece muy cómico porque para detener la batalla y recoger pedazos de espada no es algo que se hace rápidamente. Tiene que tomarse el tiempo de reunir los innumerables pedazos. Esto de verdad me parece muy cómico de encontrarlo. Y también destaco otro pasaje que me hizo pensar que el honor es más una virtud que se da a nivel de sociedad, ya que hay acciones que, sin importar cómo sucedan en la intimidad o en la individualidad, pues son muy diferentes cuando se magnifican en sociedad. Veamos este, por ejemplo. Pues una batalla entre dos hombres tan principales como yo pienso que somos no debe hacerse a escondidas, sino que lo justo es que la presencia en numerosos caballeros y numerosas damas. Y cuando uno de los dos caiga vencido y todo el mundo lo sepa, el vencedor obtendrá 1000 veces más honor que el que alcanzaría si nadie salvo él lo supiera. Esto de verdad me hizo pensar mucho en la particularidad de muchas virtudes que se dan en sociedad, no en los individuos. Lo cual me lleva también a otro aspecto importante que encontré y es con respecto a las mujeres, en donde en la época de la caballería
se discriminaba mucho la independencia de ellas, se les criticaba su independencia. Me gusta mucho encontrar mujeres así en la literatura. Veamos a esta. Yo no soy una de esas necias tontas con las que se divierten los caballeros cuando van a sus caballerías. A mí no me llevarás de ningún modo. Y más adelante. Por Dios que no soy ni la mitad de tonta de lo que piensas. Verdaderamente no tengo ningún deseo de que te pongas a servirme, porque no tienes las manos tan limpias como para tocar cosa que yo vista o ponga sobre mi cabeza. ¿Irás tú a coger cosa alguna que toque mi cuerpo, mi boca, mi frente o mi rostro? Me gusta mucho que se presenten este tipo de mujeres y me sorprende, como muchas cosas de las que encontré en este cuento, que ya se destacaran en esa época. Qué independencia la de esta mujer, que no hace caso a los caballeros. Tal vez dentro del desarrollo resultará haciéndolo, pero es importante que se presente ese carácter, que como una heroína contradiga a los caballeros. Eso me parece algo digno de destacar. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes de esta obra. Los animo a que la lean, ya que los va a enriquecer no solamente en su imaginación, como seguramente lo hizo en su época, sino también que les permitirá tener puntos de comparación con Juego de Tronos y, por supuesto, con la magnífica obra de Cervantes. Hasta una próxima oportunidad y no olviden dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Gracias.